Estamos recibiendo a el amigo Edgardo Ortuño. Cuando lo invitamos creo que era director de OCE por el Frente Amplio. Sigue siendo como es la historia. A ver, cuénteme, ¿cómo anda, Edgardo? Bueno, bien, antes que nada, un gusto de estar acá y en forma presencial. La última vez estábamos Por en Zoom. pandemia, si no me acuerdo mal, y estábamos por Zoom. Exacto. En las últimas horas, un día y medio de gestión en OCE, así que todavía director. Pero... Y ya encarando lo que viene. Claro, pensemos ya en lo que va a pasar. ¿Cómo fue la historia entonces? Bueno, lo que va a pasar es que el Congreso de la Vertiente Artiguista nos dio el enorme honor, ¿no?, y la responsabilidad de encabezar la lista 77 de la Vertiente en el Frente Amplio. Toda una responsabilidad, digo, porque que uno de los principales sectores del Frente Amplio nos dé el honor, la confianza para estar en el lugar que estuvo nada más y nada menos Mariano Arana, que todavía lo tenemos como una referencia y lo tendremos siempre, a pesar de su partida física, y bueno, y Enrique Rubio, que es una referencia en la política nacional más allá del Frente Amplio. Es todo un desafío que asumimos con mucha esperanza, con mucho entusiasmo, porque estamos convencidos que el país tiene que cambiar, tiene que volver a un rumbo que lamentablemente perdió, de sensibilidad social, de apuesta al desarrollo. Pero bueno, en esta transición de salida del directorio de OCE nos pareció, como lo hemos hecho en todo el periodo, importante dejar propuestas, ¿no? Dejar un balance y dejar propuestas, porque bueno, todavía esta administración tiene un año y pico por delante, donde creo que hay muchas cosas por hacer, sobre todo en los temas tan importantes que toca OCE, ¿no? Agua, asegurar el abastecimiento de agua para la población, después de lo que vivimos, creo que ahora lo valoramos más, y fundamentalmente saneamiento, así que hicimos un cierre con un balance y al mismo tiempo planteando propuestas que ojalá se empiecen a implementar hoy, si no las implementaremos en el próximo gobierno. Usted ha sido crítico desde su cargo en OCE con OCE en sí mismo, con la operativa, con lo que sucedía, con lo que veía a su alrededor. Me imagino que desconforme también con lo que podía llegar a influir o no, no sé, desde su cargo. ¿Cuál es el balance que hacemos con respecto a OCE específicamente ahora que se va? Bueno, OCE es una empresa muy importante. Nosotros dijimos al inicio que precisamos como país empresas públicas fuertes, que den servicios de calidad a la población, que sean motores de desarrollo nacional, y desde ese punto de vista el balance es negativo. ¿Por qué? Porque OCE está más debilitada luego de 3 años de gestión de este gobierno en cuestiones muy concretas. Un recorte presupuestal fuerte, ¿no?, de más de 180 millones de dólares, que se traduce en menos obras. Al mismo tiempo un recorte de funcionarios, una disminución de funcionarios también significativa, porque se dispuso que de cada 3 que se van solo podía ingresar 1 y no se tomó ni siquiera ese 1, por lo tanto de cada 3 que se fueron nos quedamos con 0. Había 4.454 funcionarios, hoy perdimos 1.160 y eso se vio en la emergencia hídrica, en menos capacidad de respuesta. Pero a su vez, el único proyecto importante que ha encarado el gobierno, que es el proyecto Arasatí, se eligió realizar con gestión privada y con un modelo de negocios que sale 300 millones de dólares más caro que lo mismo hecho por OCE, y eso nos deja un endeudamiento fuerte en la empresa, 680 millones de dólares en 20 años, ¿verdad?, que es cuando se va a ir pagando a cuotas de 50 millones de dólares anuales este proyecto, y pensamos que quedamos con una empresa pública más débil porque va a tener menos recursos para actuar. Nos tocó vivir una crisis de sequía como yo creo que nunca vivió el país, o sin duda de las más severas de la historia. Y creo, y esta es la parte positiva del mensaje y lo que nos lleva a dejar propuestas, que todos tomamos conciencia de la importancia del agua. Cuando no la teníamos, cuando estábamos tomando agua salada, 73 días sin agua potable, con agua salada en el área metropolitana, creo que estamos en condiciones de, más allá de las diferencias de los partidos, yo escuchaba lo que ustedes comentaban ahora previo a esta entrevista, y creo que Uruguay se diferencia de lo que pasa en Argentina, porque ya identificamos en los temas
temas de energía acuerdos, firmamos un acuerdo y después transformamos la matriz energética, y creo que... Hay líneas de estatal, digo, de gobierno. Yo creo que con el Estado. Y no yo con el creo que gobierno tiene que haber políticas de Estado en relación al agua y a los temas ambientales, porque estamos en medio de un cambio climático. Ahora hay gente que me dice que Edgardo Ortuño como director era un director que todo votaba que no. Todo no. Bueno, no es cierto. No es cierto. Me dieron porcentajes espantosos. 90 que no, 90%. Ah, bueno, le cantaron mal la quiniela. Bueno, lo que pasa es que los temas más importantes capaz que son los que tienen más difusión pública, y son estos, ¿no? Los que comprometen millones de dólares de las uruguayas y los uruguayos, y por eso ahí dimos los debates. Y aún en esos debates no era todo no, todo blanco y negro, sino que hicimos propuestas de mejora, incluso en el proyecto Arasatí, para evitar una inversión tan grande que no pudiera producir agua en el verano. Propusimos cambios, el gobierno tomó conciencia, por ejemplo, de que en el Río de la Plata hay muchos días donde la salinidad no permite potabilizar el agua, y bueno, incorporaron un cuarto elemento a partir de nuestro planteo que no estaba, que es ese famoso polder, que es una laguna artificial de agua dulce para tomar de allí cuando el río no puede. Bueno, ese tema hubiera justificado desde nuestra visión no alterar las prioridades y seguir por el camino que había definido OCE de hacer la represa de Casupá. Es decir, hicimos propuestas, la mayoría de las cosas las sacamos por consenso, sin ir más lejos, las obras finales de la emergencia hídrica las sacamos por consenso, fue todo el directorio del Tribunal de Cuentas a pedir la celeridad en la aprobación. Con cartas vistas, ¿cuánto de la sequía se puede decir que... Bueno, no le pueden echar la culpa de la sequía a ningún organismo, ni a OCE tampoco, sin duda. Este tema. Pero ¿cuánto de la sequía incidió la supuesta ineficiencia o no de OCE para que se haya sentido como se sintió? Bueno, yo creo que sin duda el clima es el factor central, la sequía, pero hubo falta de previsión, en primer lugar. En la medida que se venía gestando y trabajando hace años la creación de una gran reserva de agua dulce, porque se preveía que nos podíamos quedar sin agua dulce, y además se sabe que vamos a necesitar más agua en el año 2045, se había gestado el proyecto Casupá, hay una decisión de no construir la represa, primer decisión equivocada, nos quedamos sin agua dulce, terminamos con agua salada, pero lo segundo, hecha y tomada esa decisión, cuando se decreta la emergencia agropecuaria por sequía para el campo, en octubre, noviembre del año anterior, del 2022, no se toman medidas para abastecer de agua potable a la población. Nosotros en febrero, cuando OCE, y eso sí, lo votamos por unanimidad porque vimos que nos estábamos quedando sin agua, establece para la población las restricciones en el uso de agua potable, le dijimos no lave la vereda, no lave el auto. Bueno, ahí teníamos que haber tomado medidas. ¿Cuáles medidas? Bueno, las que se tomaron 4 o 5 meses después. Sí. Hacer un trasvase de agua dulce del río San José, hacer un trasvase del arroyo Solichico hacia la laguna del Cisne. Todas obras que nosotros propusimos, y las propusimos en clave de acuerdo nacional. Me acuerdo en una conferencia de prensa en febrero que dimos en la sede del Frente Amplio. Bueno, se nos dijo que éramos exagerados o tremendistas por parte del ministro de Ambiente, y 3 meses después estábamos tomando agua salada, la gente comprando bidones, y tuvimos que hacer obras que nos costaron 52 millones de dólares por tener que hacerlas de apuro, y de esta forma que nosotros calificamos como de medidas insuficientes, tardías y con sobrecosto. Edgardo, ahora aprovechando tus últimas horas como director, todas estas medidas que se tomaron, ¿nos garantiza que este verano no va a pasar lo mismo? Porque en realidad la sequía es probable que se vuelva a repetir en este próximo periodo. Arasatí, por supuesto, que no va a estar pronto. Entonces puede haber también ahí una alerta. Nos olvidamos por un rato, pero la amenaza sigue estando. Y de cara al futuro, en esto que tú decís que querés gestar cambios desde adentro, ¿cuáles son justamente de estos planteos los que llevarías adelante en un programa nacional de medio ambiente y de cuidado del agua? Bueno, lo primero, lo que tú dices, ¿no? El agua, el abastecimiento de agua potable no está asegurado. Yo creo que es el principal aprendizaje que tenemos que sacar de esta crisis que tuvimos, más allá de cuestiones políticas.
pero también debemos reconocer que estamos en mejores condiciones, ¿no? Yo vengo ahora de Canelones, donde ayer hicimos minas, hoy Canelones, reconocimientos a funcionarios, y reconocía que el gobierno actuó bien en la respuesta a la crisis hídrica en el interior. Se han hecho obras en Minas, en Colonia, en San José. Sí, Minas que fue muy grave también. Fue muy grave. Se generaron tuberías, se generaron planes de contingencia que hoy nos dicen que estamos en mejores condiciones. Y para el área metropolitana, finalmente, después de tantos planteos, se realizó un trasvase que nos permite sacar agua del río San José hacia el Santa Lucía. ¿Es la solución definitiva? Bueno, no si viene una sequía extrema, porque así como baja el Santa Lucía, va a bajar el San José. Pero sí, como es una cuenca más amplia, nos permite tener un respaldo y esperar en mejores condiciones el verano que el año anterior. Y además ahora el presidente destacaba, y yo lo reconozco, que también se hicieron obras en la Costa de Oro, ¿no?, que permiten mejorar el abastecimiento en esa zona, y por lo tanto estamos mejor, con confianza, también en alerta, ¿no? Ahora ya sabemos lo que puede pasar y no nos puede volver a ocurrir que caiga tanto la reserva en Paso Severino, que es nuestra gran represa, ¿verdad? 67 millones de metros cúbicos de agua, que dejamos caer casi a 1 millón para tomar medidas importantes. Yo creo que con la alerta que tuvimos estamos en mejores condiciones. Las propuestas, para no extenderme, es bueno aprender de esto, ¿no? Más allá de la polémica del proyecto Arasatí, que podemos darla o no, sabemos, y el gobierno lo reconoció en la interpelación en el Parlamento, que contribuye pero no soluciona definitivamente la cuestión. ¿Por qué? Porque es una planta que podrá generar 200.000 metros cúbicos de agua potable por día y nosotros consumimos 600.000. De hecho, consumimos 702.000 en la ola de calor del año 2021. Entonces necesitamos que Aguas Corrientes, que es la planta fundamental, la que produce más, produce 600, esos 700.000, esté funcionando. Y para que funcione necesita agua dulce. Si no, tenemos de vuelta que volver a traer agua del Río de la Plata y tomar agua salada. Y eso se logra y se asegura embalsando, guardando agua. Lo segundo, además de guardar, de reservar con una represa, que puede ser Casupá, pueden ser otras. Nosotros creemos que Casupá está pronta, el país invirtió más de $2 millones en eso, hay que construirla. Tenemos que perder menos agua potable, o se pierde casi la mitad de lo que produce, porque lo que fue bueno antes, Uruguay fue de los primeros países de América en tener red de agua corriente, hace que hoy los caños estén viejos, entonces hay que cambiarlos. Y lo último, que no se ve, pero yo lo aprendí estando allí dentro, hay que modernizar la gestión de OCE, ¿no? Hay que meter tecnología, hay que invertir en software, en sistemas, escadas, en fin, sistema comercial. Muchos sistemas que están obsoletos porque la tecnología avanza y otros que ni siquiera están, que ahora que hicimos un convenio con UTE y tenemos otro con Antel, vemos que estamos, yo decía hoy, 20 años atrasados en relación a las primas mayores que son las otras empresas públicas, ¿no? Antel y UTE, que han mejorado y tecnificado su gestión en los 90, en los 2000, y OCE todavía, si bien incorporó en 2007, por ejemplo, un sistema de gestión comercial moderno, está muy atrás, y aunque no se vea, yo creo que hay que poner recursos. Y ahora que todos, es mi esperanza, ¿no?, que todos vimos la importancia del agua, es el momento de hacer un acuerdo multipartidario, una política de Estado, para darle a OCE los recursos que necesita. Y otro capítulo entero es hacer el saneamiento, que es para mí el gran debe, la gran deuda que tiene el gobierno hasta el día de hoy. Antonio Maeso. Yo lo que más le he escuchado a Ortuño son críticas al lugar a OCE. Lo que más, o sea, por lo que ha salido mucho más veces fue siempre criticando, siempre criticando. Yo lo he dicho acá, yo digo, ¿qué hace Ortuño? Si critica a su propio organismo. Ahora, lo entiendo porque en política, digamos que hay que tener un juego político también, donde, bueno, uno está ahí por política y tiene que hacer política, por eso lo entiendo. Pero hay algo que excede a la política y que me preocupa, y no es el único caso en OCE. Ya he visto defender al Frente Amplio cosas ilegales, como el tema de los merenderos, a jerarcas importantes. En OCE tiraron 2 bombas de humo y usted se negó a hacer una investigación administrativa, se negó a hacer la denuncia penal y eligió por el sumario. Pregunto, en un gobierno del Frente Amplio,
los tirabombas de humo. Solamente, ¿van a tirar humo porque miren que lo único que van a ligar son sumarios? Bueno, lo primero, no le puedo dejar pasar que solo me opuse a cuestiones y que solo critiqué. Hice Claro, muchas es una propuestas. sensación. Hice muchas No, pero al propuestas, aire, digo, ¿no? no, debe haber hecho internamente. No, he hecho Internamente. la conferencia del 14 de febrero del año 23, hice una plataforma de propuestas. Le voy a invitar a seguirme en Twitter porque están ahí, yo Ya tengo mismo, la soy un costumbre, tuitero, tengo la costumbre pero de creo que subirlas que ya lo y sigo, propuse incluso cuando dije un acuerdo nacional, dije un acuerdo nacional por el agua, para el consumo humano y para la producción, porque creo que OCE tiene mucho para hacer para la producción agropecuaria y para combatir las sequías con un plan nacional de riego. He propuesto muchas cosas. Cuando veo que nos vamos a equivocar como país, porque ahí me pongo la camiseta, ¿no? Porque somos todos uruguayos y tenemos la responsabilidad de administrar la plata de todos, ahí sí me paro duro y quizás vende más la crítica y la diferencia que la cuestión. Ahora, sobre lo del humo, yo lo que dije, bueno, y es bueno porque usted tiene muchos seguidores, Sí. así que bueno, vamos a mejorar y vamos a intercambiar. Totalmente. Y vamos a mejorar, que lo lindo es el debate, ¿verdad? Totalmente. Si es constructivo No, y no y es como ese que hablaban ustedes. No, y además del insulto. hay un 95% en Twitter son truchos. O sea que tener No, un 95 real... no. Insulto también. Tener No, un real Insulto también. está bueno. La cifra de que 95 es trucho no es correcta, pero le podría decir que cerca de un 50 es trucho. ¿Ah, sí? Para mí mucho más. Para mí No, hay estudios. Bueno, no importa, ya con que perdón. sean seres humanos ya es bastante. Sí, ¿no? Porque seguro. creo que, Tal cual. Y más Pero- si intercambiamos. Bien. Yo lo que he dicho es claro y no le rehuyo a la pregunta. Lo de la bomba fue un error. ¿Ah? Fue un error que el sindicato no debió cometer y las personas en su nombre no lo debieron cometer. No creo que sea un delito como para una denuncia penal. Entonces, no siempre las posiciones extremas son las más adecuadas. A veces hay que ser ponderados. ¿Y la investigación Criticarlo, criticarlo. Nosotros teníamos todos los elementos. La investigación no arrojó más que lo que teníamos cuando la consideramos, porque estaba todo ahí, el reporte del área de seguridad de OCE, estaban las filmaciones. Que dicho sea de paso, yo como director las vi antes en Canal 4 en el programa Santo y Seña que en el directorio, porque alguien se las hizo llegar o no sé cómo hizo para obtenerlas. Sí, llegan a breve las cosas. Y se veía, el periodismo es así. Y se veía clarito, o sea que teníamos todos los elementos como para decir, este es un error, como lo dije yo, no se debe repetir. No se debe repetir porque si bien no generó daños humanos, no generó daños materiales, no impidió que el directorio de OCE hiciera nada de lo que quería hacer, todo se concretó y además desvió la atención de lo fundamental que era que se estaba resolviendo este proyecto por este camino 300 millones de dólares más costoso. Entonces fue un error claramente a todas luces. Ahora, no es un delito para tipificarlo como delito y que tenga un castigo como tienen que tener los delincuentes que todos estamos queriendo que vayan a prisión. Me parece que hay una exageración por parte del gobierno del tema, que hubo un uso político, porque eso desvió totalmente la cuestión. Terminamos hablando del humo y de si Ortuño votó o no la investigación y no de las propuestas de fondo para satisfacer la demanda de agua potable. Así que en el gobierno del Frente Amplio no humo adentro de los edificios, no se debe hacer, porque no pasó a mayores, pero pudo pasar y pudieron... Pero en dañar Cana a no te van a funcionarios. mandar, no te preocupes. Pero delito no es, Igual, entre otras ¿está cosas bien? porque se dio en el marco de una movilización y una actividad sindical que en realidad tuvo la participación de muchos, de la enorme mayoría que no tiraron bombas. Entonces, lo que hay es que en el ámbito de la negociación colectiva, ¿no?, establecer, y yo propuse tener una comunicación con el sindicato y transmitirle con firmeza y armar un protocolo como tienen otros, recién hoy hablaba de las primas, como hay en UTE, como hay en otras instituciones, donde hay un protocolo donde se establecen las movilizaciones o actividades sindicales, qué características tienen que tener. Bueno, espero que hayamos aprendido, particularmente el sindicato, pero creo todos, que
las libertades de unos terminan donde empiezan los de otros. Bien. Y que eso estuvo mal. Yo, redondeando esto, se va de OCE, va a ser el líder, o sea, es el líder, cabeza de lista, digamos, ¿no? Bueno, soy cabeza de lista, honor. Yo Después- creo que el liderazgo nuestro es compartido. Está la figura de Enrique Rubio, que para nosotros es la referencia central, y el presidente Pero José apoyando Gallardi. ¿qué candidatura? Y bueno, voy con Amanda de la Ventura, la senadora, de paso también, con una muy buena y destacada gestión. Detrás, o impulsando más que detrás, la candidatura de Yamandú Orsi, que creemos, dentro de las distintas propuestas de candidatos, de precandidatos que tiene el Frente, que yo creo que conforman un gran equipo de gobierno, porque tanto Carolina como el resto de los compañeros son de primer nivel, ese equipo lo tiene que liderar Yamandú Orsi, en primer lugar, porque tiene una larga experiencia en el gobierno de Canelones, que es como un Uruguay en chiquito, digo yo. Ahí están las realidades del campo, de la ciudad, Dicen la los que industria, dicen ¿no? los que llevan estadísticas que por lo general cuando Canelones como que define la elección. Ah, una cosa yo- así. Es un Uruguay en chiquito. Sí. Pero además, y un tema que tiene que ver con lo que ustedes estaban charlando antes, creo que por sus características personales, más allá que nosotros como Frente tenemos un programa bien definido, ¿verdad?, que es diferente al de la coalición de gobierno, hay temas en los que precisamos acuerdos nacionales. Y creo que las características de Yamandú permiten una articulación y un diálogo político para generar... Usted lo ve como un candidato de puentes abiertos. Sin duda, esa es una buena definición. Quizás tú ves Se como la presto, atributo... se la cuando- presto. sí, Se la bueno. presto. Cuando lo critican un Gracias. poco quizás a Yamandú Orsi de tibio o de más moderado, de calma, en todo caso tú lo ves como un atributo. Yo lo Claro. veo sin duda como, Claro. primero porque conozco la firmeza de sus convicciones, Ajá. y porque no hay por qué gritar y colocarse en posiciones extremas para tener una posición firme, ¿no? Apostemos entonces, en primer lugar, mi apuesta es a trabajar por el Frente Amplio, ¿no? Al otro día de la elección estamos todos juntos trabajando por el cambio, por volver a cambiar positivamente el Uruguay, pero en la elección, teniendo que optar, creemos que el candidato para ganar es Yamandú Orsi. Yo le agradezco mucho su presencia y bueno, veremos qué sucede. No sé si quedó algo pendiente. Siga peleando Sí. acá, que No, lo siga. yo le- Este tiene mucho más le tuiteros quiero- que yo. Sí, pero le quiero decir algo. De a uno, voy ganando de a uno. No Bueno, quiero dar yo te manija. digo porque- No quiero dar manija, Ortuño. Algo viene, algo raro apellido viene. de una gloria del fútbol en Peñarol, así que Apellido, y de una de gloria, selección uruguaya de apellido de fútbol. una gloria de la selección. De la selección, campeón del mundo. Exactamente, Campeón campeón, del del mundo. mundo del 50. Sergio, Eso- Otro eso fue- era fue- tío, ¿no? Siempre le pregunto lo mismo. Era primo de papá, sí, un tío segundo. Ahí va, tío segundo. Sí, Sergio. perdón Jorge, sí, discúlpame. bueno, ya que entraste en el tema fútbol, Edgardo, por ahora lo voy a tutear. Sí, si llegas a salir sí, senador, sí. no puedo tutear más. No, me puedes ir Eh, tuteando, por favor. No, pero es por un tema de viejo nada más. ¿Qué eres tú del gran árbitro de básquetbol Ortuño? Bueno, ese sí es hermano de mi papá, tío directo, y los dos tenían una particularidad, mi papá y mi tío que tú nombras, los dos funcionarios de OCE, razón por la cual yo conocí la OCE de chiquito, de la mano, y bueno, Él también manejaba me la hace cantina querer de de otra OCE, ¿no? manera OCE y sentir la ida de otra manera, ¿no? Él manejaba la cantina de OCE, ya veterano. si Bueno, no recuerdo mal. él trabajaba en el área de tesorería, mi viejo en el área de obras, y desde allí crearon, con otros, por supuesto, el club de la OCE. Y entonces ahí cantina y todas las cuestiones, deportes, obviamente. Él era juez de básquetbol, muy destacado, Mi carácter podrido. con Sánchez Padilla y toda Claro, una que era juez generación, también, claro, sí, Sánchez toda una Padilla era juez. generación muy Bueno, famosa. árbitro tenía un de una época- carácter tremendo Ortuño. Sí, Ortuño hay- tenía un carácter tremendo. Sí, sí, Era sí. durísimo. Fue un gran árbitro, ¿eh? Porque Sí. a veces se olvida. Cuando empezó a pasarse por la tele el básquetbol, además, se hizo famoso. Pero hay que decir algo, son de una época, Sánchez Padilla sobre todo, que es mayor, me parece, era mayor. Copenhagen, Dutra. Sí, sí, de una época, exacto, de una época de Uruguay, campeón, medalla de bronce olímpica 2 veces seguidas, que era ser el mejor del mundo fuera de Estados Unidos y Rusia, porque que estaban fuera de competencia, Despegado. y el mejor del resto del mundo era el tercero en los Juegos Olímpicos de Uruguay. Y Washington Ortuño, del cual primo hermano de su papá, fue campeón del mundo en 1950 en fútbol. O sea, estamos hablando... O sea, me quieren hacer sentir mal. O sea, el que salió patadura y así Claro, negado para los decimos, deportes, ellos ganaron, se dedicó a la política. a ellos les fue bárbaro. Pero mantuviste el legado Puede de pasar OCE. eso. Sí, mantuvo el legado de Ricardo. Carlos. Mantuvo el legado de- Pará. Yo quería decir... ¿Querés decir algo, Jorge?
No, que suele pasar ser patadura, hijo de un crack o Seguro, sobrino. Y seguro. No, lo que quería decir... Es normal. Claro, yo lo que quiero decir, no quiero dar manija, pero cuando Antonio No, Maeso... claro, cuando Antonio Mira cómo arranca. No quiero dar manija. Pero siempre es. Cuando A ver, Antonio a ver, Maeso te déjeme dice, escuchar. dice cosas como que, bueno, claro, está en política, entonces usted tiene que criticar aunque no piense eso, pero le sirve. Esa es la maniobra de... No es maniobrero maniobra, de lo hacen Maeso. todos. Yo no lo creo, yo no lo Y lo creo. otro, Así- así Yo no lo he se vivido, construye. sí, así no se pero construye. Recién- de todos los partidos hacen Y lo recién vi una queja de Maeso de que a veces hay cosas, Sí. hechos delictivos que le llegan a manos a los periodistas, como Preve y otros periodistas. Y Maeso se enoja con quién fue el buchón y no con quién fue el Exacto. delincuente. Entonces, Es si igual un que Pereira. No, ya Está lo haciendo hablamos, interpretaciones. si un periodista pero recibe un acto delictivo... Vos que estás cerca de Lo Pereira, difunde. decirle Sí. que baje lo que porque hace ¿Cuál contagiar Pereira? a ¿Cuál los Pereira, a dice usted? el ¿Cuál presidente del Pereira? Frente Amplio, Ah. que anda Pensé que era por la- analizando intenciones en lugar de hablar de los temas. ¿Usted qué habla de mis Porque lo vi, intenciones? porque lo conozco. Lo ve, lo hace, lo imagina, lo coso y dice cualquier disparate. un gran- Mirá cómo te va manija. Mirá cómo te va manija. Dice, Mirá cómo te va manija. Y Exomanija. es un triple tras otro. Es una un triple cosa. tras otro. Es una No le cosa. puedo dejar pasar la crítica a Pereira, un gran presidente, dinamizó Sí, el Frente pero Amplio, mirá que compañero, lograste. compañero de la vertiente Claro, además, pero vio lo que armó. Mirá lo que lograste. con gran capacidad de propuesta. Yo Yo creo no que digo lo que critican no. porque le tienen miedo y ven ahí un No, futuro Lula, pero decir que Apa, pero después guarda, de que el Partido futuro Nacional Lula, después guarda de que que el Partido no dejes Nacional pasar había eso. realizado una presentación hablando de las víctimas, Ahora. después de entender que hay sí un dolor porque era la cercanía, era al santo botón e injusto catalogar de esa manera al legislador del Partido Nacional. Injusto además no sirve para nada. Porque no tiene ningún efecto de nada. Para lo único que fue para tener los medios. Creo que se equivocó. Él fue Yo claro creo que se en equivocó. asumir que se equivocó en generalizar. Está De bien, la misma igual, manera bueno. mostró la evidencia de los legisladores del Partido Nacional que reiteradamente se quejaban de la mentira y no de la otra Está cuestión. bien, pero mire. Me parece que hay que reconocer que fue una Sí. atrocidad, que seamos del partido que Claro, seamos, claro. tenemos que condenar lo que Y pasó y así lo se que hizo hizo. Penades y que la justicia actuó, pero no podemos dejar de condenar que algunos quisieron intentar impedir que la justicia actuara Eso es y otro que tema, otros, ese sí. en lugar de apoyar la investigación Ojo, a fondo y algunos preocuparse Penades por con su las equipo, ¿no? víctimas, sí, bueno, Ah, pero algunos apoyaron antes de pensar en las víctimas y le Y dieron el quiere respaldo que a le diga, Penades. Astori Entonces, apoyó a Bengoa yo- hasta el último tiempo que lo yo- metieron en cana. Bueno, Y pero a ver, es que usted así. haga una cosa mal no Pero quiere es decir así. que justifique que Está yo bien, le haga pero mal. yo le puedo dar 10 Entonces, ejemplos de ese tipo. está, pero yo digo, en vez de preocuparnos y pedirle a Pereira que se arrepienta o que haga autocrítica, lo primero que tendríamos que pedir, por más de su alta investidura, es que el presidente de la República haga autocrítica por haber pensado, creído, primero en quién es hoy el delincuente y el igual- acusado, capaz que sí, pero antes permite- que las víctimas. Si Lo me mismo el permite- ministro si del me permite- Interior, ¿no? Si me permite igual, Sí. el presidente de la República puede haberse comido, como dice Antonio, un amague de que, bueno, yo lo conozco todavía, nunca imaginé, pensé que sí. Diferentes los que quisieron obstaculizar de verdad. Son Eso es otra distintos, cosa. Yo creo que son no, porque distintos, hay que separar. separar. Sí. Son dos Se cosas. corre el riesgo cuando uno critica a los que dijeron, es mi amigo y yo confío en él. Si a mí me dicen algo de Iván ahora, yo no salgo a defender a capa de espada. Ahora, si después Iván me defrauda, estoy hablando de otro tema, podría ser. sí. Yo digo, pa, ¿y qué hago? Porque- Diferente es, voy a tratar de Donde que se si sé algo de Bombino o de Iván, Pero lo voy a ocultar. Donde se porque es mi combina amigo. la Eso. honestidad intelectual que le tratamos de exigir Exacto. a algunos, a diestra y siniestra, o sea, a todos lados, me equivoqué, levanto la mano, digo me equivoqué. Eso no es lo que ocurre, lamentablemente, salvo algunas excepciones. Del propio presidente, lo ha hecho el propio presidente, un lo que elemento se más. equivocó. Y un elemento más. Lo hizo. Hablamos del Luis Lacalle presidente. Pou lo Yo ha creo hecho en que lo algunas sí, Lo ha oportunidades. hecho en algunas oportunidades. Pero lo Como grave presidente. para mí, y se vinculan Y ya las dos cerramos, cosas, porque si no- cerrando el tema, cuando el jefe de los que actuaron mal y trataron de impedir da el respaldo a quien es acusado, yo creo que está ambientando una situación para que se generen esas cosas. Por eso yo creo que el ministro del Interior se equivocó, bueno, muy fuertemente cuando fue a respaldar a alguien que estaba siendo acusado de Edgardo, delitos tan la graves y propia aberrantes Beatriz como los Argimón, que se confirmaron. La propia Beatriz Argimón lo dijo en claro. Pensar primero. Igual,
En la víctima. En las víctimas. Sí, sí, igual este es un país desde ese sentido fantástico. En otro país un apoyo de alto nivel hubiese desarticulado cualquier cosa y nadie iba preso. En Venezuela, en Por Venezuela, ejemplo, en Venezuela sí, y en sin Nicaragua. Y En te digo- Venezuela y Nicaragua. Y te digo más, No son los únicos países, acá pero enfrente- cuidemos nuestra democracia, sí, ¿verdad? Sí. en Argentina y Brasil yo no sé si llega un apoyo de ese nivel. No, de hecho el trabajo de la fiscal, el gran trabajo de la fiscal demuestra que eso Por exactamente eso. no pasó. Bueno, Por pero eso. entonces, Tengo que- digamos claramente y cerramos, cuando hay un ministro que más allá de la persona y de sus amigos, institucionalmente representa a quien debe dar las garantías y se pone del lado del acusado, bueno, aprendamos y digamos, así no, señor, Eso no para la debe que ocurrir. viene Gracias. no corresponde, habilite la investigación. Gracias, Ortuño. Mire, estábamos despidiendo como amigos, ustedes dos terminaron peleando. No, Ahora no, quedan no, bloqueados. seguimos, no. Mire. Diferencias, pero con respeto. Bloqueado en Lo Twitter. liberamos. Solo con la persona, firme con los conceptos. Lo liberamos para que siga, me imagino que andan muchas cosas. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Edgardo Ortuño.